tardes con todos. Qué gusto tenerles aquí. Una vez más, Biotecnología UDLA, siempre manteniendo su compromiso por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al octavo webinar denominado Revolución CRISPR-Cas, una herramienta versátil y poderosa. En esta charla se expondrán los principios y conceptos detrás de la tecnología CRISPR-Cas. Se discutirán algunas aplicaciones clave que han generado la expectativa de que esta tecnología revolucionará para siempre la forma de entender y rediseñar los sistemas biológicos. Para lo cual, el día de hoy nos honra con su presencia el doctor Carlos Barba. Él es graduado con honores en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Cursó estudios de doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Fisiología Celular, también de la Universidad Autónoma Nacional de México, y ha sido investigador postdoctoral en la Washington University en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Durante los últimos 15 años ha desarrollado investigación interdisciplinaria en 6 laboratorios de 4 diferentes países. Cuenta con más de una decena de publicaciones en revistas científicas de reconocido prestigio. Además, se ha desempeñado como profesor de las cátedras de Biología Celular y Molecular, Bioquímica, Bioquímica Médica, Ingeniería Genética y Biología Sintética. Ha impartido cursos de Ingeniería Genética, Biología Sintética, Biología Molecular, Edición Genómica, específicamente CRISPR-Cas, microbiota intestinal en reconocidas instituciones, tanto en Estados Unidos como en Brasil, Ecuador y México. También ha sido becario de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, y la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. En la actualidad se desempeña como docente investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas. Su investigación actual se enfoca en la aplicación sistemática de estrategias de biología sintética para entender y optimizar el funcionamiento de microorganismos y comunidades microbianas para la ejecución de procesos complejos. Bueno, antes de empezar, quisiera comunicar a todos los asistentes que si es que están interesados en conocer un poco más acerca de la carrera de Ingeniería en Biotecnología o que hayan pensado en estudiar la misma, pueden contactarse con el correo electrónico que está colocado en el chat de la conversación para recibir más información y concretar una entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 50 minutos y se ha destinado un espacio al final de este para la generación de preguntas, para lo cual la persona que desee formular alguna interrogante puede colocarla en el chat a lo largo de la charla para que al final esta sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Sin más que decir, Carlos, te doy la palabra, bienvenido y muchas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias por la introducción. En realidad es un gusto y un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poquitín. Y bueno, ojalá que pueda ser un recorrido suficientemente amplio y al mismo tiempo detallado para poder aclarar algunas de las cosas que son importantes acerca de esta tecnología y que ojalá realmente se convierta en una nueva manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles mi pantalla para empezar a ver el tema, ¿vale? Entonces, denme un segundito. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok, sí. Espero que sí. Listo, entonces. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema. Lo llamé Revolución CRISPR, una herramienta versátil y poderosa. Entonces agradezco nuevamente la invitación de la carrera de biotecnología para poder compartir esta charla el día de hoy y por supuesto estaré más que contento de contestar a sus preguntas al final de la charla. Ok, un poquitín lo que vamos a ir revisando en esta charla. Vamos a ver un poco de los orígenes de los sistemas de edición, en particular después el papel de CRISPR como sistema inmune, y con ello vamos a describir un poco algunos de los mecanismos
Y finalmente vamos a ver algunas de estas aplicaciones del sistema que, como dije como Gaby amablemente en la introducción mencionó, solo vamos a mencionar algunas de las aplicaciones porque realmente tiene centenares de aplicaciones en diferentes áreas. Entonces, no voy a poder abordarlas todas, simplemente voy a abordar algunas de las más novedosas o las más representativas para poder delinear este asunto de la revolución basada en esa tecnología. Entonces, vamos a empezar con esta parte de los orígenes de estos sistemas de edición. Bueno, asumo que todos tienen los principios básicos de biología molecular relativamente claros. Partiré de ese punto porque si no, no me daría tiempo de verlo todo con detalle. Entonces, lo primero que diré es que, no sé si estaban o sabían ustedes, existen diversos mecanismos para reparar el ADN en los organismos. Entonces, uno de estos mecanismos que es importante en este caso es el mecanismo de recombinación homóloga. Entonces, en el caso de un genoma intacto, que está siendo representado por estas dos líneas, las dos hebras de un ADN cualquiera, la frecuencia de recombinación homóloga, que el proceso de recombinación homóloga, no voy a detallarlo en este momento, muy posiblemente lo vieron en sus clases de biología molecular, pero el principio en el que se basa es que si tenemos dos fragmentos de ADN con regiones homólogas, es decir, con un porcentaje de identidad alto en los extremos, lo que ocurre es que se intercambian los fragmentos y entonces se puede insertar lo que está aquí dentro en sustitución de la región que está aquí en esta parte. Entonces, a esto se llama recombinación homóloga la recombinación o intercambio basado en la identidad de secuencias. En este caso es doble recombinación homóloga porque tenemos una región arriba y otra región abajo de esta región que se intercambia. Entonces, este es el proceso de recombinación homóloga. Entonces, en un genoma intacto, si yo tengo o si yo adiciono de manera exógena un DNA a la célula y ese DNA yo sé que tiene regiones homólogas con el genoma que estoy yo estudiando, con una frecuencia de entre 1 por cada 10,000 y 1 por cada, es 1 por 10 a la 8 eventos, la recombinación homóloga va a ocurrir. ¿Okay? Esta variación se ha medido en diferentes organismos, desde ratones, en este caso estoy hablando de organismos eucariotas, ¿okay? Es decir, levaduras, levaduras, hongos, algas, animales, plantas y demás, ¿ok? Esta frecuencia de recombinación se ha medido en particular en ratones y en células de otros vertebrados, ¿vale? Una frecuencia bastante baja, es decir, otra vez, 1 por cada 10,000 o 1 por cada 10 a la 8 eventos. Cuando yo pongo un molde, recombina. Eso es una frecuencia bastante baja, ¿ok? Súper baja, sobre todo pensando en los tamaños de los genomas. Pero en algún punto en los 90, más o menos en 1995, se dieron cuenta de un fenómeno muy interesante. El fenómeno interesante era que cuando en lugar de tener un genoma intacto, yo dañaba el DNA, aquí estoy representando cualquier manera de causar un corte de doble cadena. El corte de doble cadena lo que hacía era incrementar dramáticamente la frecuencia de recombinación homóloga, porque después de este evento de dañar el ADN, la frecuencia de recombinación por cada 100 eventos ocurría una vez, o por cada 1000 eventos ocurría una vez, siendo esto muchísimo más frecuente que el caso anteriormente visto, que vimos que era 1 cada 10,000 veces, 1 de cada 10,000 eventos, o 1 de cada 10 a la 8 eventos, ¿ok? Que son 100 millones en ese caso. Entonces, la frecuencia se incrementaba aún muchísimo después de que había daño de doble cadena. Eso fue lo que observaron, les digo, a mediados de los 90. Y esto era en sí mismo interesante, pero hubo gente que se puso a pensar, a partir de esto, ¿qué se podía hacer? No era un asunto meramente aleatorio o que no tuviera ninguna importancia. Porque entonces la gente después
se planteó una pregunta adicional. Dado que esto ocurría, esta frecuencia de recombinación homóloga se incrementaba cuando había daño doble cadena, eso hacía pensar a la gente, pues, que había que buscar la manera de inducir cortes de doble cadena en sitios específicos. Y eso lo pensaba porque una de las cosas que se han usado desde mediados de los 80s, por ahí, es introducir cambios en los genomas a partir de utilizar esa tecnología que en ese momento había, que era la recombinación homóloga. Tú tomabas un fragmento, por ejemplificar algo, querías eliminar un gen de un genoma eucariote, digamos un hongo. Entonces tú tenías un cassette de resistencia aquí al centro, representado con el color gris, y tú tenías regiones que eran homólogas arriba y abajo de ese gen que tú querías insertar. Entonces, en el genoma, por supuesto, había otra región que correspondía al gen que tú querías eliminar. Y en ese caso, que lo ibas a sustituir por este gen aquí marcado en gris. Entonces, lo que tú hacías era tomar muchísimas células, transformar un gran número de esas células, después seleccionar aquellas que eran resistentes, porque recuerden que aquí estábamos pensando en una resistencia que se iba a insertar en lugar del gen de interés. Este caso que les estoy platicando no es algo ficticio. Yo trabajé en el doctorado con un hongo filamentoso y lo hacíamos de esta manera, sin inducir cortes de doble cadena. En realidad te parecería más a esto, ¿ok? Sin inducir cortes de doble cadena, simplemente generábamos por PCR fragmentos que tenían una parte, una región homóloga río arriba, una región homóloga río abajo, y lo que nosotros queríamos insertar en lugar de algo en el genoma. Entonces, transformábamos, teníamos muchísimas colonias, y de ahí teníamos que ponernos a probar cuáles de esas tenían la inserción en el lugar correcto, porque recuerden que la frecuencia era muy baja. Entonces, esto ya se utilizaba. Se utilizaba porque era lo mejor que había, ¿no? Para medio poder dirigir un proceso o un cambio a nivel genómico. Pero entonces, a partir de este fenómeno de que se incrementaba la frecuencia después de corte de doble cadena, la gente entonces se empezó a preguntar, ok, ¿cómo hago para ahora inducir un corte de doble cadena en donde yo quiera? No en cualquier lugar de manera aleatoria, sino cómo dirijo un corte de doble cadena en el ADN. Esa fue la pregunta, y entonces mucha gente intentó responderla. Entre las primeras opciones que la gente pensó, porque ya se utilizaba desde finales de los años 70, pues eran las clásicas enzimas de restricción. Seguramente ustedes en la carrera ya las vieron y muchos de ustedes tal vez las han usado. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué no usar enzimas de restricción para cortar en sitios específicos? Si finalmente es para lo que las hemos usado desde hace un montón de tiempo. Y la respuesta a esa pregunta surge aquí. Esta es una enzima de restricción clásica, es EcoR1, es el sitio de restricción de la enzima EcoR1. Como tal vez recordarán, son sitios palindrómicos de 6 nucleótidos en este caso. Entonces, la enzima EcoR1 corta y deja fragmentos que son complementarios o extremos cohesivos. Eso es cierto, está cortando en un sitio específico. El sitio específico está delimitado por esta secuencia, la secuencia GAATTC. ¿Es un sitio específico? Sí, pero tiene un problema. El problema es que es muy pequeñito. Son 6 nucleótidos. Si hacemos un poquitín de números y de probabilidad básica, podemos ver que dado que tenemos 4 nucleótidos en el ADN, y que el sitio de corte y de reconocimiento de una enzima de restricción es de 6 nucleótidos de tamaño, tenemos básicamente, por ejemplo, solo el genoma humano, tenemos esta cantidad de cortes por la enzima EcoR1. Solo es un asunto de probabilidad, ¿ok? ¿Cuántas veces podríamos tener en un genoma de 30,000 millones de nucleótidos la secuencia GAATTC? Es un asunto de mera probabilidad. El cálculo que se hace con esto es que tenemos esta enorme cantidad de cortes en el genoma humano. Entonces, eso es un problema, porque aunque sí parecía un sitio específico cuando estábamos antes de este análisis pensándolo,
realmente nos damos cuenta de que no es tan específico, porque existen muchos puntos en el genoma que tienen esta misma secuencia. Y como digo, este es el genoma humano. Pero si nos vamos a genomas de bacterias, el problema sigue siendo el mismo. Tenemos demasiados cortes, aunque los genomas sean más pequeños. Entonces, lamentablemente, por mucho que nos han servido para otras cosas, específicamente para esto, tenemos que descartar el uso de las enzimas de restricción. Y entonces saltamos al siguiente nivel. Hay gente que empezó a decir, ok, meganucleasas. Las meganucleasas son enzimas, también son endonucleasas, que cortan, en este caso, sitios de entre 12 y 40 pares de vasos, dependiendo, porque hay muchas diferentes meganucleasas. Entonces, algunas tienen sitios más pequeños, como 12, otras tienen sitios más grandes, como de 40 nucleótidos. Entonces, con eso, si hacemos el mismo cálculo, por ejemplo, ya nos da valores que pueden aparecer una sola vez en el genoma. Eso está súper bien. Pero eso tiene el problema de que en realidad no estoy dirigiéndolo yo a donde yo quiero, sino si por probabilidad en mi genoma tengo un sitio de corte, lo voy a poder insertar en ese sitio de corte. Pero no es que yo esté decidiendo si voy a poder cortar al principio, en medio o al final. Voy a cortar en donde sea que esté ese sitio en el genoma de manera natural, ¿ok? Yo no estoy haciendo nada ni estoy pudiendo dirigir el corte. Entonces, aunque ya resolví ese primer problema de la especificidad, plantea un segundo problema de que realmente no estoy cortando donde yo quiero, sino donde naturalmente existía un sitio de corte o de reconocimiento y de corte para una meganucleasa. Entonces, eso se convierte en otro problema. Y entonces, también tenemos que descartar a las meganucleasas para hacer específicamente lo que estábamos planteando hacer de manera inicial. Las meganucleasas son súper útiles y actualmente se utilizan para otras muchas cosas, pero no necesariamente para dirigir a un solo sitio el corte de una nucleasa, ¿ok? Entonces, las meganucleasas ya dijimos que sí pueden hacer esto, pero tienen el problema que acabamos de comentar. Otras que surgieron son las zinc finger nucleases, que son nucleasas unidas a dedos de zinc. Dedos de zinc son proteínas que tienen unos dominios, están representados aquí por estos colores púrpura, que tienen la propiedad de que cada uno de estos dominios se une a 3 nucleótidos, ¿ok? Tiene especificidad por 3 nucleótidos. Es decir, por ejemplo, este primer dominio, por hacer un ejemplo cualquiera, asumamos que se puede pegar a la secuencia GGC, por ejemplo, ¿no? Este segundo dominio a una secuencia ATG. Y de esa manera, cada uno de los dominios se puede unir a 3 nucleótidos. Entonces, estos son los dedos de zinc. Y lo que hicieron fue fusionar estas proteínas o dedos de zinc a un dominio de corte de una nucleasa que se llama FOC1. Entonces, de esa manera, ya tenían la posibilidad de unir o de reconocer ciertas secuencias de ADN y cortar. Eso ya era una combinación de las cosas que querían hacer. Era un avance súper grande. Eso fue a principios de los 2000, 2002, 2003, por ahí. Y funcionaba, pero tenía un problema. El problema es que para cada 3 nucleótidos que querías reconocer, tenías que tener un dominio, y son dominios relativamente grandes. Y por lo tanto, para hacer un zinc finger nucleases que reconociera, por ejemplo, un dominio o una región de ADN de 21 nucleótidos, por ejemplo, necesitabas 7 dominios y tendrías que haber clonado 7 dominios diferentes y se convertía en un problema en términos técnicos para hacerlo, ¿okay? Era bastante complejo. Surgió otra estrategia similar que se llamaban talents. Estos talents hacían en esencia lo mismo, con la diferencia de que aquí los dominios eran más pequeños, pero al ser más pequeños también reconocían cada dominio una sola base. Y por lo tanto, tenías que hacer clonaciones súper grandes vamos a poner el mismo ejemplo, el ejemplo de 21 nucleótidos, tendríamos que tener una proteína que tenga 21 dominios, cada uno con unión a un nucleótido específico, y luego eso fusionado a la nucleasa FOC. Entonces,
Eso también en su momento fue súper útil porque era mucho mejor que lo anterior que había. Mucho mejor que, por ejemplo, tener que seleccionar miles de colonias y ver cuál era la correcta. Sí era mejor esto, pero seguía siendo poco factible. Y de hecho lo que se representa en este gráfico es justo eso. Aunque todas, en este caso, o bueno, no todas, estas dos opciones ya nos permitían dirigir el corte a un lugar que nosotros quisiéramos, eran poco factibles de hacer porque eran muy complejas de desarrollar, ¿ok? Eran proteínas grandes, proteínas complejas, y para dirigirlas tenías que hacer muchísimas clonaciones de dominios repetidos. Eso es bastante complicado, no sé si lo han hecho en términos de clonación, pero es complicado. Entonces, era mejor que lo que había, pero seguía sin ser lo ideal. Después, en cualquiera de los casos, la idea es la misma. Tienes el corte de doble cadena, ya sea con meganucleasas o con cualquiera de estas, tienes el corte de doble cadena, y lo que buscábamos justo era nosotros proveer de un molde para que hiciera recombinación homóloga, que es de este lado, y esta recombinación homóloga nos permitiera insertar lo que nosotros queríamos en lugar de lo que estaba en ese sitio en el genoma. Entonces, el principio de funcionamiento de cualquiera de estas es igual en el sentido de que el corte de doble cadena lo único que hace es activar los mecanismos de reparación, en este caso de recombinación homóloga, y con ello insertar un molde en el lugar deseado, en el lugar en el que ocurrió el corte. Entonces, estas tres son como el antecedente de lo que implica CRISPR. La ventaja del CRISPR, y que vamos a ver en mucho más detalle, es que, igual que estas dos, puedes dirigir el corte a casi cualquier lugar, o a prácticamente cualquier lugar en un genoma. Pero con la diferencia de que aquí decíamos que tienes que dirigir ese corte con múltiples dominios, aquí que se unen cada dominio a 3 bases, aquí que se une cada dominio a una base. En este caso, diriges el corte con un RNA en esencia de 20 nucleótidos. Entonces, lo enormemente sencillo de ese mecanismo es lo que disparó, en este caso, que se observa la factibilidad de usar a escala genómica en múltiples organismos, es por la sencillez de uso y por la especificidad en teoría con la que actúa, porque se basa en la complementariedad de ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, es un mecanismo bastante eficiente. Vamos a ir viendo los detalles, y justo lo que viene ahora es ver este sistema como un mecanismo inmune en bacterias, que fue donde inicialmente se describió, en bacterias y en arqueas, y después vamos a describir sus mecanismos. Entonces, bueno, el nombre de CRISPR es un nombre que son iniciales de algo. Ese algo no tiene mucho sentido traducirlo al español porque es demasiado complejo, es simplemente secuencias regularmente espaciadas repetidas. En este caso son cluster regularly interspaced, que estos son las secuencias agrupadas o clustered, interespaciadas. Esto significa interespaciadas, que esto se repite, esto se repite, esto se repite. Están interespaciadas por algo que no se repite, que es esto de aquí y esto de aquí, representados en este caso por los colores. ¿Ok? Entonces, secuencias que se repiten, separadas o espaciadas por secuencias que no son repetidas. Después de eso, entonces, estoy resumiendo un proceso que es de años, de al menos 20 años de investigación en diferentes laboratorios en el mundo, ¿ok? Es un proceso súper complejo, solamente que la idea de esto no es detallar cada paso, sino entender en términos generales el concepto. Entonces, aquí no sabían estas secuencias repetidas qué significaban o por qué estaban ahí, ni qué significaban tampoco o para qué servían estas secuencias que no son repetidas y que están marcadas aquí en color. Entonces, se fueron dando cuenta de cosas interesantes, entre ellas que estas secuencias marcadas en color eran secuencias que correspondían a genomas de virus. ¿Okay? Les digo que esto fue un proceso largo y con muchísima gente trabajando, no es algo ni sencillo ni rápido.
Entonces se dieron cuenta de que esto correspondía a genomas virales, a secuencias o a pedacitos de virus. Entonces, eso en algún punto plantearon que podría funcionar como un método o como un sistema inmune de bacterias. Este sistema inmune de bacterias, pensando en la biología, de quiénes son estos enemigos biológicamente frecuentes de las bacterias, que son los fagos, o los bacteriófagos, que son virus que infectan bacterias. Entonces, bueno, lo que se dieron cuenta es que había dos grupos de secuencias. Por un lado, las secuencias CRISPR, que ya vimos que eran estas repeticiones interespaciadas, y por otro lado, los genes Cas, que eran varios de ellos codificantes para proteínas, pero no sabían para qué, y en realidad les pusieron Cas porque eran CRISPR Associated Sequences, eran secuencias asociadas a las regiones CRISPR. Lo único que sabían era eso. Después, haciendo análisis de las secuencias, vieron que tenían diferentes tipos de actividades, entre ellas, por ejemplo, enzimas que abrían el ADN, que actúan como estas helicasas que en transcripción existen, en replicación también existen, y había otras de estas proteínas, de estos genes Cas, que codificaban para enzimas que cortaban, para nucleasas. En ese punto no sabían nada más, porque seguían sin saber para qué servían estas secuencias de aquí. Y entonces, como les decía, se dieron cuenta de que cada una de estas regiones de color, por supuesto los colores son simplemente una manera de verlo de manera sencilla o gráfica aquí, no tiene nada que ver con que se vean de colores, representan o son secuencias de virus. Son secuencias de fagos que se dieron cuenta de que eran fagos que habían infectado a la célula previamente. Entonces, de esa manera fue que llegaron a esta conclusión de que muy posiblemente esto funcionaba como un sistema inmune que le permitía a las bacterias responder ante infecciones previas de virus. ¿Cómo funciona? Un fago infecta. Este fago infecta, mete su material genético y, por ejemplo, si este virus ya había infectado, esto que está aquí es una representación de una membrana de una célula, ¿ok? Entonces, si este virus ya había infectado a la célula tiene en su memoria inmune, por decirlo de alguna manera, no es un sistema inmune como el que tenemos nosotros, pero a nivel molecular funciona igualmente para reconocer. Entonces, si ya había infectado este fago a la célula antes, este color está representado aquí abajo, y por lo tanto, lo que ocurre es que se expresan un grupo de proteínas, las proteínas Cas. Las proteínas Cas reconocen que esta es una secuencia que ya había infectado antes, a partir de la unión con una secuencia que se llama CRISPR-RNA, porque se transcribe esto de aquí, esto le sirve como guía para cortar, y entonces cuando esto se da cuenta de que es, de que es lo mismo, de que es la misma secuencia, la que tenía en el guía, que la que tenía, o que la que tiene en el material genético que está aquí en este fragmento de ADN, cuando se ve que es igual, lo corta, ¿ok? Y de esa manera lo elimina y se protege a la célula. Entonces, eso es la manera en la cual este sistema inmune se dieron cuenta que funciona. Después, ahora vamos a ver cómo es que funciona cuando no hay una infección previa por el virus, porque aquí, por ejemplo, tenemos un fago igual, pero este color púrpura no está entre los colores que están aquí, es decir, no hay una memoria inmune, por decirlo de alguna manera, de una infección previa por este fago, porque el guía verde, aquí no le va a servir. Entonces, ahí lo que pasa es que se expresan otro grupo de proteínas, como estas de aquí, que también son de las proteínas Cas, que lo que hacen es reconocer esto de aquí, lo reconocen, lo procesan, y entonces lo meten como parte del nuevo arreglo de genes CRISPR, arreglo de secuencias CRISPR, ¿ok? Lo meten al genoma y para la siguiente infección ya va a estar incluido dentro de la memoria del microorganismo y por lo tanto, muy posiblemente se va a poder defender. Este es el mecanismo por el cual funciona el sistema CRISPR como mecanismo o sistema inmune, ¿vale? Este trabajo fue un trabajo pionero que desarrollaron entre dos científicos súper reconocidas que se han
de acuerdo a lo que se registra, nominado en varias ocasiones al premio Nobel. Ninguna de las dos lo ha ganado hasta el momento. Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, las dos extremadamente brillantes, participaron en el proceso de desarrollo de este sistema, del sistema CRISPR. Los genes que funcionan como para cortar, que son las nucleasas, la más conocida y la que primero se describió, se llama Cas9. Esta Cas9 está representada aquí como esta enzima que tiene dos puntos aquí, dos piquitos, que son los sitios de corte. Estos dos sitios de corte reconocen cada una de las dos hebras y cortan, ¿ok? Reconocen cada una de las dos hebras. En este caso estamos viendo el guía que decíamos, que estaba marcado aquí en verde, que es el CRISPR-RNA, y este es una estructura que se llama tracer RNA, que es una molécula que funciona como un andamiaje o como para mantener el RNA en el lugar correcto dentro de la proteína. Recordemos aquí que esta proteína funciona como tal, catalíticamente no necesita del RNA, pero para dirigir el corte necesita del RNA. Entonces, una de las cosas que hicieron estas dos investigadoras es crear una cosa que se llama RNA guía, que es una fusión de la secuencia de RNA, que es el CRISPR-RNA, que funciona como el guía, y el tracer RNA, que funciona como el andamiaje para colocar al RNA en el lugar correcto dentro de la proteína. Eso es el RNA guía, llamado Guided RNA, que está representado aquí como este gRNA. Entonces, los componentes para que este sistema funcione son la proteína Cas, el RNA guía, y por otro lado, el lugar en el que va a cortar. Entonces, aquí tenemos este salto en el cual ya no estamos pensando en este sistema solo como sistema inmune de bacterias, sino para poder nosotros cortar en donde nosotros queramos. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos dirigir que este guía tenga una secuencia que nosotros deseamos y que esa secuencia sea idéntica o complementaria a una región de ADN que es en donde queremos cortar. Entonces, las partes de este sistema son la proteína Cas, el RNA guía y el punto en el que va a cortar. Eso es el mecanismo general por cómo funciona. Pero tenemos ahora una pregunta adicional que responder. Esta pregunta, bueno, vamos a ver antes que eso, ¿cómo funciona esta Cas? Esta Cas lo que hace es que cuando reconoce, regresamos aquí por un momento, esta región de aquí es un RNA, es cadena sencilla, ¿ok? Cada uno de estos puntos representa una base, ¿ok? Entonces, esto que está aquí es complementario a una de las dos hebras, en este caso a la hebra de arriba. Entonces, viene, se une aquí, abre, la misma proteína puede hacer ambas cosas, es decir, puede abrir el ADN y entonces el RNA se va a unir aquí y vamos a poder hacer el corte. Estos dos puntos que están marcados aquí son los dos sitios catalíticos o los dos puntos en los que puede cortar la proteína. Y entonces, al reconocer eso, corta, y este corte de doble cadena, después de eso, hay dos posibilidades. Una posibilidad, hasta ahorita no hayamos metido para nada lo de la recombinación homóloga. Simplemente habíamos cortado. Cuando cortamos y no metemos un molde, muy posiblemente lo que la célula va a hacer es meter, de cualquier manera, cerrar este hueco en el ADN, porque tener un corte de doble cadena para una célula y no repararlo es mortal. Y como es mortal, lo primero que va a hacer es meter cualquier cosa, meter de manera aleatoria, literal, nucleótidos. Entonces, eso va a causar una mutación. En algunos casos, eso es lo que quieres, porque quieres inactivar el gen que está aquí. Y entonces, al meter de manera aleatoria nucleótidos, vas a tener muy posiblemente inactivo el gen que estaba en este punto, ¿ok? Eso es una cosa. Pero ahora, si en lugar de dejar esto así, nosotros ponemos un molde, el molde está representado por esta cadena de RNA que está en color morado en la parte inferior. Si yo pongo un molde,
Ahora este molde se puede insertar en este lugar siempre y cuando tenga regiones homólogas en ambos lados, ¿ok? Si yo quiero insertar algo aquí, tengo que meter algo que tenga homología de este lado y de este lado para que entonces pueda ser dirigido por la maquinaria de la reparación, en este caso de la recombinación homóloga, a este punto. Entonces, los tres componentes del sistema, ya pensando en edición, aunque sea de manera muy sencilla, son la proteína Cas, puede ser Cas9, puede ser otras Cas9, perdón, otras proteínas Cas que no tienen por qué ser Cas9, vamos a ver en un momento aplicaciones, que no implican a Cas9, el RNA guía, que ya es esta fusión entre el tracer RNA y el CRISPR RNA, está fusionado aquí, tal cual, y el molde. Entonces ya tenemos los tres componentes del sistema para editar. Recuerden que lo básico que hace esta proteína Cas, en este caso, es llegar y cortar. Cortar en donde le dice el RNA que corte. Entonces, de esa manera corta y podemos meter la secuencia. Y entonces aquí surge una pregunta que nos regresa por un minutito a lo que decíamos arriba. Si tenemos en este punto un RNA, bueno, en este caso un DNA viral, tenemos un DNA viral y tenemos el mismo DNA en el genoma, ¿cómo hacemos para que solo corte cuando entra un ADN de afuera y que no se la pase todo el tiempo cortando el DNA que está en el genoma? Es una pregunta que no es menor, es una pregunta bastante relevante. Y la respuesta a esa pregunta, dado que estamos en este formato en el que no pueden responder ustedes, es la región PAM. La región PAM es justo lo que permite distinguir lo propio de lo extraño. Volvemos al punto de tenemos el arreglo de las secuencias CRISPR, las regiones repetidas son las negras, las regiones de colores son las que corresponden a cada uno de los virus que han infectado, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre esto y esto? Por esta región NGG, que se llama Protospacer Adjacent Motif. Entonces, es una región o una secuencia de 3 nucleótidos adyacentes al sitio que van a reconocer, ¿ok? Es decir, pegaditos. Y eso es lo que cambia entre estas dos secuencias, porque aunque todo lo naranja está aquí y acá, solo en el genoma viral tenemos la región PAM, y por lo tanto tenemos que tener esos dos requisitos. Tener cierto el punto en el que el RNA guía te va a decir dónde cortar, pero tener una secuencia PAM. Si no están las dos cosas, no corta, porque aquí abajo está únicamente el DNA en color naranja, pero no está la secuencia PAM, y de esa manera es como la maquinaria del sistema Cas no va a cortar aquí, pero sí va a cortar aquí. Recordando, tiene que tener las dos cosas. La secuencia a la que lo dirigió el RNA guía y la secuencia PAM. Si no tiene las dos cosas, no va a cortar. ¿Ok? Entonces eso es justamente lo que ya vimos. Y otra de las cosas importantes es que esta región PAM le ayuda a reconocer en una gran cantidad de material genético en dónde cortar. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de PAM, dependiendo de qué proteína Cas se utilice, hay distintos secuencias, ¿ok? Algunas proteínas Cas cortan en una secuencia, otras en otra, pero la idea del PAM es exactamente lo mismo, para reconocer lo propio de lo extraño. El mecanismo, ya lo dijimos antes, tenemos un sitio de corte. Aquí está, por ejemplo, la región PAM. Aquí está el sitio en el que el RNA guía, que esto de que está aquí abajo, esto es el RNA guía completo, ¿ok? La región que se une al sitio en el genoma, todo esto que está aquí es el tracer RNA. Entonces, esto que está aquí en verde corresponde al tracer RNA, que es este andamiaje para poder insertar el RNA en la proteína
Cas. Denme medio segundito, por favor. Perdón, listo. Ok. Entonces, las dos partes sirven para eso. El guía para dirigir el corte, la región del tracer, funciona como un andamio. ¿Ok? Entonces, de esa manera se dirige el corte. Y vamos a ver la última parte que corresponde a las aplicaciones. No van a ser todas, van a ser solamente algunas de las más importantes. En este caso vemos en azul las aplicaciones con CRISPR que han subido desde 2002 hasta la fecha muchísimo, tanto medido como publicaciones, como plásmidos. Algunas de las aplicaciones importantes, entre ellas tenemos, hasta ahorita solamente habíamos discutido casos en los cuales la proteína Cas cortaba. Pero dado que la proteína Cas tiene la propiedad de unirse a regiones específicas en el ADN, funciona al final como si fuera puede funcionar como un medio de transporte. De esa manera, por ejemplo, tenemos muchas aplicaciones en las cuales se utiliza una proteína que se llama Dead Cas o proteína Cas inactiva. Está representado aquí como estos tijeras rotas. Esta está representando la proteína Cas. En color morado o púrpura vemos el RNA guía. Y entonces tenemos dos diferentes aplicaciones. Por un lado, dependiendo de a dónde se dirija la unión de la proteína Cas, quiero resaltar aquí que estas aplicaciones se basan en la capacidad de dirigir a la proteína Cas. ¿Ok? Es decir, aunque tenga los dominios de corte inactivos, la proteína Cas se puede seguir dirigiendo a sitios específicos del ADN con base en las interacciones específicas entre el RNA guía y el DNA en el sitio específico. Entonces, de esa manera, se puede dirigir la unión de la proteína Cas. Y eso, potencialmente, dependiendo de dónde se ponga, puede tener múltiples efectos. En este caso está representando, por ejemplo, un caso en el que yo dirijo a la proteína Cas para que me estorbe en un promotor representado por esta flecha, y entonces si la proteína Cas estorba, la RNA polimerasa no va a poder llegar, y ese promotor no se va a poder prender, y por lo tanto ese gen, no importando cómo estuviera antes de que llegara la proteína Cas, en cuanto la proteína Cas llegue, ya no se va a poder expresar, y entonces va a estar apagado siempre y cuando tenga proteína Cas. ¿Ok? Esto es una manera de reprimir la expresión o apagar la expresión de genes. Lo mismo se puede hacer, pero en otro sentido. En el otro sentido es, en lugar de poner a la proteína Cas a estorbar, se puede poner la proteína Cas en otro sitio, dirigirlo también a un promotor, pero en un sitio que no sea esencial para la unión de la polimerasa, sino que al contrario, permita y se une a una proteína que es un activador y permite incrementar la expresión de algunos genes, porque este activador va a promover que la polimerasa venga y active este gen con mayor frecuencia, y por lo tanto vamos a tener más expresión.
Son dos aplicaciones bien sencillas. De la misma manera, como dije que al final la proteína Cas puede funcionar como un medio de transporte, como un bus para llevar lo que sea, pues puede llevar a otras proteínas. Por ejemplo, moduladores epigenéticos. Tú le puedes pegar una proteína que acetile histonas o que metile el ADN. De esa manera podemos tener, por ejemplo, apagar genes o prender genes de esa manera. ¿Ok? Ese es otro mecanismo y aplicaciones. Estas son aplicaciones muy gráficas, pero que hay artículos completos describiendo y aplicando esta tecnología para desarrollar cada una de estas aplicaciones. Otra que se ha utilizado bastante también es esta en la cual se pone el activador, pero el activador aquí se activa por una proteína sensible a luz, y entonces el efecto no es directo solamente con la unión a la proteína Cas, sino a partir de la activación además con luz. Entonces, cada vez tenemos más maneras y más mecanismos de regular este proceso, pero la idea sigue siendo la misma. En este caso, la enzima sigue sin cortar, ¿ok? No siempre tiene que cortar, y todos estos aplicaciones ya no son necesariamente de edición genética. Aquí tal vez no estamos cambiando en nada el genoma, solo estamos cambiando, de hecho, la expresión de algunos genes, ya sea hacia sobreexpresarlos o activarlos en mayor cantidad o inhibir su expresión, ¿ok? Entonces, no hay cambio tal cual en el genoma. Pero, ¿qué más se puede hacer con esa tecnología? Se pueden hacer muchísimas cosas, entre ellas, una de las más sonadas últimamente, de hecho, es una de las cosas por las cuales titulé la charla Revolución, porque tenemos, es un artículo que salió publicado hace más o menos 6 meses, o un poco más, tal vez 8 meses, en el cual lo que hacían era fusionar la proteína Cas, que está aquí representada en este color tomate, con una transcriptasa reversa. Una transcriptasa reversa es esta enzima de virus de RNA que les permite pasar de una cadena de RNA a una cadena de DNA, ¿ok? Eso es lo que hace una transcriptasa reversa. Entonces, lo interesante de este artículo, y solo lo voy a platicar un momentito, es que derivado de este artículo, en el que hicieron esto de unir a la proteína Cas con la transcriptasa reversa, surgieron un montón de cosas, porque el autor o los autores del artículo afirman en el artículo que con su desarrollo se podría potencialmente resolver el 90% de las enfermedades genéticas. Eso es una afirmación súper fuerte, y que entonces llevó a una enorme discusión. Al final, vamos a ver que no necesariamente funciona tan así, pero bueno, eso es lo que afirmaron ellos, ¿no? El principio es el mismo, con la diferencia de que aquí tenemos la región de unión, que es igualita a los 20 nucleótidos que veíamos antes. Este es el RNA guía, ¿ok? Que se llama un poco diferente aquí, pero es un RNA guía. Entonces, tenemos la región de unión, pero además tenemos la región que queremos editar aquí mismo. Ya no tenemos que poner un molde, ¿ok? Porque el molde está dentro del mismo RNA, porque tenemos a la transcriptasa reversa. Entonces, tenemos el molde aquí mismo, en el RNA guía tenemos la región de unión y el molde. Y entonces, tenemos a la proteína Cas, que es una proteína Cas un poco modificada, porque corta en una sola hebra, no en las dos, corta en una sola hebra. Este RNA también es diferente por lo que decíamos de que tiene, además del guía, en la región de edición, y al cortar aquí y tener directamente la región de edición acá, es mucho más eficiente y te reduce el problema de tener cortes en lugares en donde no querías, que se llaman cortes off target, o fuera del sitio que deseabas cortar. Entonces, esta tecnología es cierto que generó una gran expectativa, porque al reducir el problema de cortes inespecíficos, incrementa la probabilidad de poderlo usar para aplicaciones clínicas, pero seguimos estando lejos, en el sentido de que hay muchas cosas que hay que resolver antes de poderlo usar directamente para modificar embriones. Hay muchas cosas que se han hecho ya. Ya se han modificado teóricamente embriones, pero hay muchas enfermedades que se tienen que resolver y que además no dependen de un solo gen, y por lo tanto no es un asunto trivial aplicar esta tecnología, ¿vale? Como última aplicación,
quiero velozmente platicarles del uso de CRISPR o de estas enzimas o proteínas Cas para diagnóstico. Estas de aquí son diferentes proteínas Cas. Tenemos la 9, tenemos las 12, las 13, hay muchísimas enzimas Cas. Todas tienen la propiedad de ser nucleasas. Algunas cortan RNA, otras DNA. La 9 corta DNA, pero otras, como la que se utiliza para la tecnología de diagnóstico, corta RNA, ¿ok? Esta es la proteína Cas13, que corta RNA, es decir, utiliza un guía de RNA para cortar otro RNA. Viene, reconoce, se une y corta, ¿ok? Entonces, corta RNAs. Aquí no corta DNA, corta RNA. Entonces, el asunto es que cuando se activa para cortar RNAs, empieza a cortar RNAs de manera inespecífica, ¿ok? Ese es el principio. Y ahora vamos a ver cómo se aplica. Tenemos un tubo con una muestra en la que potencialmente tenemos RNA. De hecho, esta tecnología de diagnóstico se utiliza y está aprobada por la FDA para CRISPR, ¿ok? Para usarse con CRISPR. Y entonces, denme un segundo. Ok, ya. Entonces, asumiendo que esto es una muestra de un paciente que potencialmente podría tener COVID, tenemos a la proteína Cas13, dijimos que este de aquí, en color rosado, es el guía. En amarillo tenemos RNAs que están por ahí. Entonces, mientras esta proteína está inactiva, no va a pasar nada. Pero cuando entonces aquí no estaba unido el RNA a este RNA de cadena sencilla que está aquí en azul, ¿ok? Era cada uno por separado. Cuando se unen, en este caso ya es doble cadena, esto activa a la proteína, que como dije, esta proteína Cas13 en particular, una vez que está activa, ya no le importa la especificidad, empieza a cortar de manera aleatoria todos los RNAs, eso sí, solo va a cortar RNAs, cadena sencilla, que se encuentre por ahí. Y entonces va a cortar y va a cortar lo que sea. Un montón de RNAs. Pero lo que es importante aquí es que se añade al sistema, aquí tenemos un RNA especial que tiene esta parte azulita y esta parte verde. Lo que implica es que este RNA, cuando lo corte, va a verse con un color brillante. Entonces, en el momento en el que yo voy a poner muchísimo de ese RNA que yo quiero que corte, ¿ok? Esto se llama una sonda. Esta sonda no tiene por qué ser ni parecida al COVID-19, bueno, al material genético que quiero ver. En este caso les digo que se utilizó para Zika, para otras cosas, incluyendo a SARS-CoV-2. Y entonces no tiene por qué ser esta secuencia parecida a SARS-CoV-2. Solo tiene que ser una secuencia cualquiera que voy a añadir en grandes cantidades para que cuando sea que esto se active por la unión a este RNA en azul, este RNA sí es el RNA del virus, del SARS-CoV-2. En ese punto, siempre y cuando se active por SARS-CoV-2, va a cortar cualquier cosa que se encuentre, entre ellos estas secuencias que van a producir un brillo y que por lo tanto voy a poder medir. Siempre que tenga este color brillante, va a significar que tengo RNA viral. Esto se ha puesto en pruebas tipo pruebas de embarazo y entonces se puede hacer un diagnóstico rápido y sencillo y sensible con esta tecnología. Es una tecnología que, como les dije, está aprobada ya por la FDA en Estados Unidos. Entonces ya se está utilizando para diagnóstico de COVID en Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, eso es lo que quería platicarles el día de hoy con respecto a la tecnología de CRISPR y por qué es que realmente ha cambiado y ha marcado un paradigma súper importante en la tecnología actual de diagnóstico, ¿vale? De diagnóstico, de edición genética, de un montón de áreas de biotecnología, porque esto se utiliza en eucariotas, en procariotas, en un montón de organismos,
no solo para diagnóstico, no solo para edición genética, se utiliza para un montón de diferentes aplicaciones. Entonces, por mi parte, Gaby, ya estoy. Carlos, muchas gracias. De parte de la carrera de biotecnología te queremos agradecer mucho tu participación, porque hayas aceptado a dar este webinar. Y bueno, vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos han formulado la audiencia. Bueno, tenemos una primera pregunta en donde quisieran saber cuál es el límite en la secuencia de ARN tracer que se puede unir a la proteína Cas. Se han utilizado desde secuencias de 12 hasta secuencias de 20 para pegarse o para unirse en este sistema. Entonces, en realidad, el límite de especificidad está más o menos en ese rango, entre 12 y 20 pares de bases. El tamaño del tracer, o bueno, del RNA guía, es más grande, es más o menos de 100 pares de bases, porque ese andamio es una secuencia específica y que no depende de en dónde quieras cortar. Lo que dirige el corte son entre 12 y 20 pares de bases. Lo que se ha optimizado es que sean 20. Lo óptimo son 20. Ya, bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo se inactiva la función de la nucleasa de Cas9? ¿Cómo se inactiva? ¿Cómo se inactiva la función nucleasa de Cas9? De la proteína Cas9, en realidad, lo que se ha visto es que el tiempo que dura unida al ADN es bastante grande, porque la interacción que se establece entre el RNA guía y el DNA es bastante fuerte, y entonces esa unión entre el RNA, la proteína Cas y ese complejo es bastante estable. Entonces generalmente se ha visto que en bacterias dura al menos un ciclo de vida de las bacterias, es decir, en coli 20 minutos, porque después en las siguientes generaciones no necesariamente se hereda en la misma manera, siempre y cuando no tengas el gen. Entonces dura en promedio un ciclo de vida. Dependiendo del organismo que tengas, puede ser más o menos tiempo, pero dura bastante la interacción. O sea, en eucariotas se ha visto que puede durar 12 horas pegada a la proteína Cas al DNA. En eucariotas, perdón. Gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Te preguntan si es que estuviéramos en el caso de hiperactivando la expresión de un gen con Cas9. ¿Este sería un evento transitorio o permanente? Depende. Si tú transformas o tienes en tu célula, por ejemplo, una bacteria, tienes un plásmido que codifica para la proteína Cas y que entonces tienes a la proteína Cas con posibilidad de ser heredada a las siguientes generaciones y seleccionas eso, lo vas a tener y lo vas a heredar. Si, por ejemplo, lo transformas en una célula eucariota, en transitoria, es decir, no tienes una manera de que ese material genético se replique a lo largo del tiempo, lo vas a tener como cualquier otro mecanismo, tal vez en la primera y tal vez en la segunda generación, con menos frecuencia, pero por ahí la puedes encontrar. Pero más allá de eso, muy posiblemente va a ser o silenciado a nivel epigenético o va a desaparecer porque no tiene maneras de replicarse. Tenemos otra pregunta. Te quieren formular, ¿qué tan rentable resulta el uso en diagnóstico clínico de COVID-19 cuando lo contrastamos con el uso de la PCR? Ok. ¿Qué tan rentable? Pues en realidad depende de varias cosas. Si tienes la tecnología suficiente para hacer la prueba completa o para comprarla, en realidad es bastante rentable. ¿Por qué? Porque se puede aplicar en campo como si fuera una prueba rápida. ¿Ok? No necesitas tener un termociclador, ni necesitas ese tipo de tecnología para poderlo hacer. Simplemente necesitas extracción de ácidos nucleicos, porque eso sí es necesario, aunque lo han visto también con saliva y funciona. Pero en principio, y comparándolo con PCR, es bastante más sencillo y por lo tanto, si solo pensaras en adquirir, puede ser una alternativa súper buena y que se está pensando en algunos países, justo porque es sensible suficiente, tanto como el PCR, pero es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, rentable, pues la verdad es que no tengo en este punto claro cuánto, como persona interesada en comprar 100,000 pruebas, por decir un número, basadas en CRISPR, cuánto le costaría por prueba a la persona que está interesada en comprar y por lo tanto qué tan rentable sería en el mercado. No tengo el dato porque no sé cuánto cuesta.
De acuerdo. También te preguntan un poco en relación a los problemas éticos, porque han escuchado que hay muchos problemas éticos en cuanto al uso de CRISPR-Cas, especialmente a humanos. ¿Por qué consideras que hay tantos problemas éticos, Carlos? Ok. Ok. En ese sentido, el punto no es CRISPR. El punto es que la edición genética en humanos es un punto de muchísima controversia independientemente del método que se utilice para editar. Entonces, lo que ha hecho que CRISPR esté en boca de todas las personas es que es mucho más fácil que otras tecnologías y por lo tanto se asume que es más accesible a que cualquier persona, digo cualquier persona muy entrecomillado, porque no es que realmente cualquiera sin saber nada pueda hacer CRISPR. Tienes que tener cierta experiencia para hacer lo más básico que sea transformar una célula, ya sea bacteriana, en este caso humana, mucho más. Entonces, por lo que ha sido gran controversia es, uno, porque fue la primera tecnología que se usó para editar teóricamente un embrión, que fue lo que hicieron en China el año pasado, que editaron 2 embriones de gemelas en China, teóricamente para hacerlas resistentes al VIH. Entonces, es muy controversial porque teóricamente ya se usó para eso, y digo teóricamente porque no se publicó el artículo. El investigador que hizo en teoría esto está arrestado, se supone que tiene una pena de 3 años que pagar en cárcel por haber roto los principios bioéticos al hacer esto y al llevar a término un embarazo con embriones editados, pero no hay un artículo publicado y no está realmente claro cómo lo hizo ni si realmente lo hizo, ¿no? Entonces la controversia viene de ahí, de que teóricamente ya se hizo. Y que si se hizo eso, se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, la controversia viene de esta dualidad entre que teóricamente es muy fácil y que por lo tanto eso abre la puerta a muchas cosas. Y bueno, seguiremos en ese debate también por algún tiempo, ¿no? Vamos a hacer una pregunta más. Tenemos muchas preguntas. Voy a escoger una al azar. Te preguntan si es que tal vez conoces acerca de la sensibilidad, especificidad en el diagnóstico de SARS-CoV-2 con CRISPR y bueno, relacionado a eso, si es que se puede usar en cualquier etapa de la enfermedad, incubación, infección. Ok, la especificidad es súper alta, 99 por ahí. La sensibilidad es también bastante alta. He visto hasta 10 copias virales por mililitro como la sensibilidad de las pruebas basadas en CRISPR. Porque hay pruebas con CRISPR-12 y otras con CRISPR-13. En este caso, perdón, con Cas12 o con Cas13. En este caso, lo que les mostré era Cas13, pero también hay tecnologías para hacerlo con Cas12. Entonces, están en el rango entre 10 copias por mililitro y 25 copias por mililitro, que es lo que he visto. Entre 10 y 25 es lo que he visto de sensibilidad. La más sensible que recuerdo haber visto era 2 copias por mililitro. Genial. Y bueno, una última, ¿hasta qué punto se puede utilizar CRISPR para modificar un organismo eucariota? En realidad la limitación en ese sentido no solamente está en el uso o no de CRISPR, sino en otras muchas cosas que limitan la aplicación de estas tecnologías en algunos organismos eucariotas, porque también hay que recordar que tenemos eucariotas fáciles de modificar, fáciles entre comillas, como una levadura, que es un organismo eucariota, o una célula de mamífero, o un animal completo, que son mucho más complejos. Entonces, en ese caso, la limitación principal no sería CRISPR, sería el hecho, entre otras cosas, por ejemplo, de si queremos editar células beta pancreáticas de un ratón, tenemos que pensar de entrada cómo vamos a llegar a la célula beta pancreática. Si, por ejemplo, si inyectamos en sangre, ¿cómo vamos a evitar que llegue a otros lados y que solo llegue a las células beta? Entonces hay muchas restricciones que no dependen solo de la capacidad de CRISPR o de Cas de editar sí o no un genoma, sino dependen de todos los factores adicionales a ello que hacen más complejo el trabajar con un eucariota, que sería mucho más simple en el caso de un procariota. Entonces, no veo una limitación real, más que este asunto de que se sigue en discusión de los sitios inespecíficos de corte, que recientemente esta semana salió un artículo en el cual logran disminuir prácticamente a 0 el número de cortes fuera del sitio, es decir, cortes off target,
lo reducen muchísimo. Ese es otro de los problemas que existe, que a pesar de que es mucho menos probable que corten fuera de lugar, pueden cortar. Y si ese corte va a implicar un daño genético severo en una persona, es importante asegurarte de que no ocurra, ¿okay? O de que ocurra muy pocas veces para que seas capaz de distinguirlo y no utilizarlo, por ejemplo, en un embrión, no implantarlo y demás. Carlos, Entonces, la muchísimas limitación no viene gracias. por CRISPR, sino por el otro. Perdón, Gaby, sí, te interrumpí. Yo te interrumpí a ti. Bueno, queríamos otra vez agradecerte, tu presentación ha sido excelente y también queremos agradecer a la audiencia por haberse convocado a este espacio de difusión de ciencia. Hemos tenido 140 participantes y estamos muy contentos por esto. Gracias, Carlos, nuevamente y buenas Gracias a tardes con ustedes. todos. Muchas gracias a ustedes. Veo por ahí alumnos, exalumnos míos, así que saludos a todos. Gracias por estar por aquí y ojalá haya oportunidades después de seguir divulgando. Gracias, Gaby. Gracias a la coordinación, a Emilia, a Carlos y al resto de la gente que hace posible esto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego.